Naturfor, Escuela de Vida Natural. Vale, pues lo primero que vamos a ver en el mundo vegetal es la célula como unidad de vida. Al estudiar los vegetales con microscopio, los científicos se dieron cuenta de que todos los vegetales, como todos los seres vivos, están compuestos de células. Es decir, que cuando nuestros bisabuelos, tatarabuelos, utilizaban las plantas medicinales y veían que tenían resultados, no sabían por qué. Claro, porque no habían los avances tecnológicos que hoy en día tenemos. O sea, fijarse que encima, hoy en día, sí que podemos demostrar científicamente, esa palabra que tanto gusta escuchar a la gente por ahí últimamente, sí que podemos demostrar científicamente el por qué las plantas medicinales ayudan en los problemas de salud. Porque hoy en día sí que tenemos la ciencia y la tecnología suficiente para demostrarlo. ¿Vale? Antes no. Y sin embargo, antes, que no estaba demostrado científicamente por qué funcionaban las plantas, es cuando más se utilizaban. Y ahora que sí que tenemos demostrado científicamente por qué las plantas funcionan, es cuando la gente menos las utiliza. O sea, que hay ahí una historia ahí un poco extraña. Pero bueno, desde que tenemos los microscopios, sobre todo, ya sabemos el por qué las plantas medicinales ayudan. Cada célula de la planta es una unidad de vida. Es la porción más pequeña de un ser vivo que tiene vida propia. Es decir, que nace, se nutre, crece, se reproduce y muere. ¿Vale? O sea que todos los seres vivos, incluidos nosotros, ¿vale? Estamos compuestos por la unión de muchísimas células. Muchísimas células. Somos como un puzzle. Un puzzle que al final lo que ha hecho es unirse todas las células y convertirse en un ser humano, en un perro, en un gato, en una planta, en un árbol. ¿Vale? O sea que es la unión de todas las células. El tamaño de las células oscila generalmente entre 5 y 50 milésimas de milímetro. Es decir, que en un milímetro cabrían de 20 a 200 células, según su tamaño. Imaginarse lo pequeñitas que son. O sea, en un milímetro, caberían entre 20 y 200 células. O sea, por eso, la única forma de saber que existían las células y la única forma de investigarlas y ver cómo funcionan y qué efecto tienen, la única es el microscopio. Por eso antes no se podía saber cómo funcionaban las células. Ahí vemos toda la composición de una célula vegetal que luego la estudiaremos. Algunas células se hallan predestinadas a vivir únicamente durante unos minutos, renovándose de continuo, mientras que otras viven tanto tiempo como el ser vivo al cual pertenecen. Las células son muy específicas, o sea, no son todas iguales, sino que hay células que viven muy poquito, a veces incluso hasta minutos, y se están constantemente regenerando, constantemente regenerando. Y otras que están ahí siempre, mientras que nosotros vivamos y existamos, en caso de que sea un ser vivo, en caso de que sea un humano, en caso de que sea una planta, hay muchas células que están siempre ahí. Vamos a ver la constitución de esas células. Lo primero que tiene la célula es el núcleo, como veis, el núcleo. Contiene la información genética que recibió de su antecesora, en la que se encuentran impresas todas sus características en forma de cromosomas y genes, las cuales a su vez la transmitirá a sus descendientes, ¿vale? Es decir, si hablamos de plantas, ese núcleo de esa célula, de esa planta, lo que trae es la información de su familia de plantas. Es decir, nosotros no vamos a plantar una semilla de alcachofa y de repente va a salir un ciruelo. Eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque la semilla de la alcachofa no lleva la información genética del ciruelo. Entonces ya podemos plantar la semilla de la alcachofa que queramos, que no va a salir nunca ningún ciruelo. Porque dentro de esas células, en el núcleo,
está la información genética de lo que tiene que salir de ahí, de lo que tiene que crecer, ¿vale? Todo eso está en el núcleo. Luego tenemos el citoplasma, que tiene una consistencia viscosa semejante a la clara de huevo, donde se producen todos los procesos bioquímicos, ¿vale? Citoplasma, que veis que esto verdecito que hay por aquí es como una especie de líquido viscoso, ¿vale? Que ahí es donde se producen todos los efectos bioquímicos, es decir, eh, toda la nutrición que le entra a la planta, la absorbe la célula, va a parar a ese líquido viscoso, hace que funcione la célula y que la célula esté viva, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la membrana, que rodea por completo la célula y filtra selectivamente las sustancias que deben penetrar en su interior. Es decir, no todas las sustancias que le damos a las plantas son buenas para las plantas, pero es que lo mismo pasa en nosotros, ¿eh? Nuestras células tampoco se comen todo lo que llega a nuestro cuerpo, y menos mal que existen esos filtros, ¿eh? Porque si las células se comieran directamente todo lo que el ser humano se mete en el cuerpo, el ser humano yo creo que ya ni existiría, ¿vale? Nos hubiéramos muerto ya todos. Entonces, por eso existen esos filtros en las células. En las plantas pasa exactamente lo mismo. No todo lo que llega dentro de la planta, porque hay contaminación exterior, porque el agua, incluso con la que se riega o con lo que tal, lleva una serie de impurezas y una serie de química, etcétera, etcétera. O sea, no todo entra dentro de las células. Entonces, esa función la tiene la membrana, para evitar que la célula de la planta se intoxique de cosas que no son necesarias para la planta. Por eso la membrana es muy importante. Vale, eso sería la composición de la célula vegetal de una planta. Vamos a ver ahora las características de la célula vegetal. Las células que constituyen los vegetales presentan dos características fundamentales que no poseen las células animales. O sea que hay diferencias, ¿no? Si, como ya sabemos por medio de microscopio, como ya sabemos cómo es una célula animal y como ya sabemos cómo es una célula vegetal, pues claro, los científicos también lo que han hecho lógicamente es compararlas y ver a ver qué diferencia hay. O sea, por qué los animales somos diferentes a las plantas y por qué las plantas son diferentes a los animales. ¿Qué pasa con esas células? Y eso es lo que vamos a ver, esas diferencias. Primero, la membrana de celulosa. Se trata de una gruesa membrana celular situada por fuera de la membrana citoplasmática, que es la que hemos hablado antes, que está formada por celulosa. Es como un estuche poroso que la aísla y protege y que persiste cuando muere la célula. Las células animales carecen de esta gruesa membrana, por lo que al morir se descomponen por completo. Eso es una de las cosas que más buscaban los científicos al buscar la comparación. Es decir, si un animal, incluidos los seres humanos, si un animal, cuando morimos, automáticamente el cuerpo empieza a descomponerse, ya lo sabemos todos, de que nuestro cuerpo se descompone rapidísimamente y se pudre y igual que la carne, cuando compramos carne, que sabéis que en poco tiempo hay que utilizarla porque se hace mala y demás. Ahí está. Si eso pasa con las células de los animales, ¿por qué con las plantas no pasa eso? Es decir, nosotros podemos cortar una planta y ahí la dejamos y bueno, pues se marchitará porque ya no tiene nutrientes, se secará, pero no se pudre, no le pasa lo mismo que a un cuerpo animal, ¿vale? Eso es lo que más buscaban los científicos a la hora de hacer esta comparación. Y entonces descubrieron el porqué. ¿Por qué? Porque la diferencia de las células animales a las células vegetales es que las células vegetales tienen algo que no tienen los animales, algo de más, ¿vale? Que nosotros no tenemos. Y es
la membrana celulosa. ¿La membrana celulosa es lo mismo que la membrana plasmática? ¿O No, la plasmática es lo que hemos hablado antes. Ah, vale, vale. La plasmática es esto que hay aquí dentro. Mira, si te das cuenta, esto no es real, es un dibujo, Ya. ¿vale? Pero si te das cuenta, hay dos filas, una por dentro y otra por fuera, Sí, ¿vale? Entonces, la pared celular es la fila de fuera sí, y la membrana plasmática es la fila de dentro, ¿vale? ¿Ves que hay un doble, sí. ¿vale? Entonces, la que estamos hablando ahora, que es la que no tenemos nosotros, ¿eh? Es la de fuera, que es lo que se llama pared celular. Ah, vale. Y esa es la que protege a la planta. Por eso, las plantas medicinales, que ahora veremos dónde están sus nutrientes, sus principios activos, por eso las plantas medicinales mantienen su capacidad de poder ayudar en cualquier enfermedad por medio de sus principios durante muchísimo tiempo después de haber cortado la planta, ¿vale? Por eso pueden pasar años, ¿vale? La planta se seca sin ningún problema, puede pasar años y aunque hayan pasado años, la planta sigue teniendo dentro de sus células el principio activo para poder ayudar. De hecho, se utilizan en seco, no se utilizan la infusión en Luego veremos que hay plantas que son más convenientes utilizarlas en fresco y otras en seco, pero la gran mayoría siempre es seco, la gran mayoría. Pero sí que hay algunas, luego las veremos, que conviene más en fresco, ¿vale? Entonces, ¿veis esa diferencia que es muy interesante y muy importante? ¿Vale? Por eso nosotros cuando nos morimos, al cabo de un año ya de nosotros ya no nos vale nada. Ya no servimos para lo que queda ahí, ya no sirve para nada, ¿vale? Sin embargo, una planta puede pasar años y años y siempre le podemos sacar el principio activo para poder ayudar con su principio activo. Y eso es consecuencia de la pared celular, ¿vale? ¿Eso se nos queda claro? Sí. La membrana de las células vegetales adultas pueden contener otras sustancias además de la celulosa. La lignina, que está en las células de la madera, o sea, hay células, como pasa también en el mundo animal, que los seres humanos no tenemos las mismas células que, por ejemplo, un gato, un perro o que cualquier otro animal, son células que son específicas de esos animales. En el mundo vegetal también hay células específicas para depende qué planta. Entonces, por ejemplo, las células de la madera, que son la lignina, son células que, lógicamente, suelen tenerlas más las plantas que al final se convierten en árboles, ¿eh? Porque como van a tener un tronco grande, ¿vale? Necesitan muchas células de este tipo llamadas lignina. Luego tenemos la suberina, que son las células del corcho. Sabéis que también hay árboles que producen mucho corcho, ¿vale? Lo que es la corteza de su tronco produce mucho corcho. Entonces son plantas que tienen mucha cantidad de esta célula, de la suberina. Y luego tenemos la pectina, que en la cutícula que recubre los tallos jóvenes y las hojas, con lo cual todas las plantas que la vemos así muy fresquitas, muy verdecitas, pequeñitas y demás, todo el resto de plantas que no son árboles, ¿vale? Van a ser plantas que son ricas, sus células son ricas en células pectina, que son las que producen pues las hojas, los tallitos, y todas esas cositas, ¿no? Entonces, depende el tipo de vegetal, pues tendremos una de esas cosas. Bueno, no lo he dicho al principio porque la gran mayoría ya estáis acostumbrados a hacer cursos, pero todo esto sabéis que luego está en el libro. Todo esto que os hago aquí, podéis tomar apuntes, por supuesto, lo que queráis, pero todo esto luego lo tendréis también en el libro que os mando y demás, ¿vale? Aparte de la grabación de la clase, que la podéis ver después y todo eso. Vale. Luego, en segundo lugar, tenemos los plastos, que son unos corpúsculos situados en el citoplasma. Seguimos hablando de la diferencia entre las células animales y las células vegetales, ¿vale? Ya hemos hablado antes de esa membrana que recubre la célula. Y en segundo lugar tenemos los plastos, que son unos corpúsculos situados en el citoplasma que contienen diversas sustancias colorantes,
Los más comunes son los cloroplastos de color verde debido a su contenido en la clorofila. Por eso nosotros no somos verdes, excepto algún marciano que haya por ahí perdido. Alguno habrá, digo yo. ¿Vale? Pero por eso nosotros no somos verdes, porque nuestras células humanas no tienen estos plastos, ¿vale? Que lo que hacen es darle ese colorido normalmente que tienen casi todas las plantas, que tiran más hacia el color verde. Casi todas. Hay algunas que no, porque tienen otro colorido en los plastos, pero la gran mayoría tienen este componente que nosotros no tenemos, ¿vale? Y que le da ese color siempre característico a las plantas de color verde. En los cloroplastos tiene lugar la fotosíntesis, extraordinaria reacción química por la que las sustancias minerales inorgánicas del suelo y del aire se transforman en almidón y en otras sustancias orgánicas gracias a la energía de la luz del sol. Esa es otra de las grandes diferencias que hay entre las células vegetales y las células humanas. Las células humanas, fijarse que es curioso, no sé si os habéis dado cuenta hasta ahora, pero todo lo que estoy diciendo son ventajas para las plantas y desventajas para los animales. ¿Vale? Y yo digo esto porque es que yo siempre lo repito en muchos cursos. Es que los seres humanos, que formamos parte del mundo animal, pero los seres humanos sobre todo nos creemos que somos el ombligo del mundo. Creemos que somos los seres vivos superiores y más perfectos y mejores que hay en este planeta. Y conforme la ciencia estudia y conforme la ciencia descubre cosas, nos damos cada vez más cuenta de que precisamente no somos los más perfectos ni los mejores de este planeta, ¿vale? Podemos tener quizás inteligencia, no todos, hay algunos por ahí, sobre todo en el Congreso de los Diputados que no son tantos, ¿vale? Pero podemos tener inteligencia, que quizás es lo que parece que seamos mejores que otros, pero si empezamos a investigar, y la ciencia, como veis, está investigando, nos estamos dando cuenta cada vez más de que no somos tan perfectos como pensábamos. Y este es uno de los temas más importantes en el que tenemos que hacer una reverencia ante las plantas y decir, vosotras sois mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de hacer fotosíntesis. Nosotros tenemos que comer. Nuestras células, para poder mantenerse vivas, necesitan recibir alimento del exterior. Nosotros, si no nos queremos morir de hambre y no queremos matar a nuestras células de hambre, no tenemos más remedio que ingerir alimentos del exterior, ¿vale? Eso las plantas no tienen que hacerlo. Las plantas viven de la fotosíntesis. Las plantas del sol que reciben convierten dentro precisamente de los cloroplastos, convierten por medio del sol y por medio de una función que no tenemos los seres humanos ni los animales, que se llama fotosíntesis, convierten todos los nutrientes que absorben de la tierra, agua y demás, lo convierte en la energía que necesitan sus células para vivir. ¿Vale? Y los seres humanos creo que todavía no somos capaces de vivir del sol. Creo que había por ahí algunos que decían que sí que vivían del sol, mirando el sol y cosas de estas, pero no sé yo si eso será muy efectivo o lo habrán logrado, ¿vale? Pero no somos capaces de hacerlo. Sin embargo, las células de las plantas sí, ¿eh? Ellas mismas se fabrican su propia energía. Nada más estando al sol, nada más estando cogidas a la tierra para coger nutrientes de la tierra, ¿vale? Y nada más recibiendo algo de agua de vez en cuando, todo eso, por medio de la fotosíntesis, lo convierten en energía. Las células son prodigiosos laboratorios químicos naturales, las células de las plantas. En cada una de ellas, a pesar de su diminuto tamaño, se producen miles de reacciones químicas que dan como resultado la síntesis de hidratos de carbono, grasas y proteínas que acumulan o vierten al exterior, ¿vale? Es decir, los seres humanos necesitamos hidratos de carbono, grasas
proteínas y algunos nutrientes más para poder sobrevivir. Y todo ello tenemos que ingerirlo desde el exterior. ¿Sí? Las plantas también necesitan eso, pero ellas son capaces de fabricárselas ellas mismas por medio de la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, no somos tan perfectos como pensamos los seres humanos. ¿Vale? Eso es. Los alcaloides, esencias y otros principios activos producidos por las células vegetales se almacenan en unas cavidades situadas en el citoplasma, llamadas vacuolas. Cuando estas vacuolas se rompen por la presión ejercida sobre alguna de las partes de la planta o método de extracción, se liberan los principios activos contenidos en su interior. Esto es muy importante, porque esto tiene muchísimo que ver con lo que nosotros vamos a estudiar en este curso. Es decir, todos los principios activos que le generan a la planta una acción terapéutica están guardados, almacenados en una parte de la célula que se llama vacuola, que veis que es esa pequeña bolsita, ¿vale? Esa pequeña bolsita que hay ahí dentro de la célula de la planta, hay un trocito que ya veréis que es bastante grande, donde están esos principios activos. Es decir, que los principios activos terapéuticos de una planta medicinal están todos almacenados en las células de la planta, dentro de la célula de la planta, ¿vale? Por eso, para poder conseguirlos, para poder extraerlos, necesitamos métodos, que luego los iremos viendo. Puede ser métodos de presión, puede ser métodos de infusión, puede ser métodos de cualquier otro tipo, ¿vale? Pero es necesario métodos para extraerlos, para sacarlos, pero están siempre ahí, ¿vale? Ahora comprendemos por qué existe esa segunda membrana que hemos hablado antes que protege a la planta aunque esté muerta. Porque una de esas funciones es proteger el principio activo que hay dentro de la célula vegetal, la bolsita llamada vacuola, donde están las propiedades terapéuticas de la planta. Esa membrana que protege siempre a la planta, aunque esté cortada, lo que está protegiendo en realidad son ese principio activo que hay dentro de la célula. ¿Eso lo entendemos? ¿Vale? O sea que eso siempre está ahí. Vamos a ver a nivel de foto, a nivel de gráfico, como veis, las diferencias de forma rápida entre una célula animal y una célula vegetal, ¿vale? Y entonces, pues, veis que hay bastante diferencia. Por ejemplo, aquí están las vacuolas, que a veces hay varias bolsitas de esos principios activos terapéuticos que tiene esta célula, ¿vale? Quizás similitudes, nosotros por supuesto no tenemos, nosotros no tenemos principios activos internos terapéuticos, pero si vemos similitudes, pues las dos tienen su núcleo. ¿Por qué tienen las dos su núcleo? Pues porque las dos reciben, tanto las animales como las vegetales, reciben la genética de toda su familia, para que cuando empecemos a formar un cuerpo, no se forme un gato, sino que se forme un humano, no se forme un perro, sino que se forme un humano, ¿vale? Todo eso está dentro de esa información. Al igual que aquí también tiene la información en el núcleo de lo que va a ser esa planta, ¿vale? Pero por lo demás, pues veis que hay grandes diferencias. Por ejemplo, antes hablamos de los cloroplastos, que son estas bolsitas verdes que hay aquí, ¿vale? Que es donde se genera la fotosíntesis, ¿vale? Nosotros eso no lo tenemos, ¿vale? Y en su lugar, lo más parecido, pues podría ser, por ejemplo, el aparato de Golgi, que son estos de aquí, ¿vale? Que, bueno, pero no tiene una función igual. Así que hay una diferencia en las humanas y las vegetales, que es la mitocondria, ¿vale? Sabéis que se habla mucho de la mitocondria humana, ¿vale? Sí que hay una diferencia, y es que la mitocondria podríamos decir que hace una función parecida
¿vale? Parecida a la fotosíntesis de la vegetal por medio de los cloropastos, ¿vale? Pero la gran diferencia está que la célula vegetal la hace por medio de la transformación del sol, simplemente estando al sol, ¿vale? Y la mitocondria humana, que es donde se genera la energía del cuerpo humano, la mitocondria es donde se genera la fuerza y la energía y la vitalidad que tiene cada cuerpo animal, ¿vale? La mitocondria necesita coger nutrientes del exterior. Sabéis que alrededor de las células humanas, por ejemplo, hay un líquido que se llama líquido intercelular, ¿vale? Y ese líquido intercelular está compuesto de los nutrientes que ha recogido del sistema digestivo, que es lo que le da la nutrición a nuestras células. Eso es lo que recoge la mitocondria, para generar la energía necesaria dentro de la célula. Pero siempre depende de lo que llegue por medio del líquido intercelular a su alrededor. Siempre depende de lo que le llegue a ella, no de lo que ella pueda por sí misma hacer para vivir, sino de lo que le llega. Por eso, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos en concreto es lo que nos metemos dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, lo que nos metemos dentro de nuestro sistema digestivo. Porque si resulta que nuestras células funcionan por medio de energía que generan las mitocondrias, pero depende de la nutrición que le llegue desde fuera, depende también de lo que nosotros metamos en nuestro sistema digestivo para que ese líquido intercelular sea mejor o peor, ¿vale? Porque si nosotros estamos metiendo una alimentación en nuestro cuerpo que es un desastre, que es nefasta, el líquido intercelular va a estar compuesto de, ya lo podéis imaginar, tóxicos, química, de todo, ¿vale? Y cosas que no son buenas para el cuerpo humano. Por eso la mitocondria no va a tener más remedio que absorber lo que tiene, porque si esto es lo que tengo, pues esto es lo que tengo que absorber. Si es, no va a tener más remedio que absorber lo que tiene y a partir de ahí la célula va a empezar a enfermar, porque lo que está absorbiendo no son buenos nutrientes, sino malos nutrientes. Esa es la diferencia de los animales a las plantas, ¿vale? Que los animales dependemos de lo que comemos y depende de lo que comamos, podemos estar sanos o enfermar. Y las plantas no. Las plantas se generan su propia energía. ¿Eso se queda claro? Naturfor, Escuela de Vida Natural.